Bueno, mis hermanos, seguimos con el culto virtual. Ya estuvo mi esposa guiándonos en alabanza, en adoración, en la oración de fe. Así que hoy no me toca a mí la oración de fe, a lo sumo se la recuerdo un poco. Vamos a la palabra de Dios, hoy vamos a meditar y confiamos que sea palabra del mismo trono del Señor, del corazón del Señor, no de mi boca, no de mi corazón. No es que yo no ame a ustedes, pero que sea palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 27, a partir del versículo 32. Como corresponde a esta fecha, vamos a ver al Señor, a nuestro mismo Señor Jesucristo, padeciendo la crucifixión y, por supuesto, no nos puede faltar su resurrección. Este es como lo enseñamos siempre, el núcleo de toda la Biblia. Que Jesús humano murió por nosotros, para redimirnos, para reconciliarnos con el Padre, para darnos resurrección de vida eterna. Y también aprovecho para decirte que Él quiere resucitar tu matrimonio, quiere resucitar, aunque parezca materialista, tu finanza, quiere resucitar tu futuro, te queda un futuro de fe, de esperanza, quiere resucitar a lo mejor a tu hijo en el sentido que tu hijo está en la droga, está perdido, lo quiere traer de nuevo. Él puede resucitar cualquier cosa. De hecho, Él es la resurrección y la vida. Dada esta introducción, empezamos desde el versículo 32. Ya, como todo, como muchos conocen, ¿no? Han visto las películas, distintas películas de Jesús. Ya Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, estuvo en el patio del sumo sacerdote, fue en la casa del sumo sacerdote, fue injustamente enjuiciado, ya fue llevado ante Pilatos. Pilatos ya se lavó las manos a esta altura. Y acá lo encontramos Jesús por las callejuelas, no digo despectivamente, sino eso que se ven en las películas, ¿no? No era una avenida ancha que había en Jerusalén en esos tiempos, eran callecitas todas desniveladas, angostas. Y acá venía Jesús cargando la cruz y se va a encontrar, o va a aparecer este hombre, Simón de Cirene. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, de la región de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús, no a Simón, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Hay que ver que el Señor, cuando lo crucificaron, lo despojaron de su ropa, lo desnudaron, lo vistieron con esos mantos de púrpura, se burlaban de él, lo golpeaban. Y bueno, después le pusieron esta ropa nuevamente. Y acá lo vuelven a desnudar al Señor, ¿no es cierto? Es parte también de la vergüenza que también sufrió, no solamente el martirio que siempre está allá, ¿no? Los golpes, los látigos, la espina y la cruz, bueno, todo lo que va a sufrir ahora. Partieron entre sí sus vestidos y como decía la palabra, para que se cumpliese lo dicho por el profeta varios siglos antes, partieron entre sí, o repartieron, mejor dicho, mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Ustedes saben que las autoridades judías no querían que pusieran este título. Pero Dios permitió que a su hijo lo reconocieran. Aunque ellos lo quisieran hacer de una forma burlona, en el caso de Pilato, la autoridad romana, la autoridad judía no querían hacer nada, ni en broma le pusieron rey de los judíos. Y Pilato lo hizo de forma burlona, pero sea como sea, fuere como fuese, el Señor declaró que Jesús quedó puesto ahí en 3 idiomas, en griego, en romano y en arameo. Jesús es rey de los judíos. Pero Jesús es el rey del universo, el Señor de los señores. Es el emperador celestial, porque por eso es rey de reyes, Señor de señores. Dice, y sentado le guardan y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. O sea, ¿de qué lo que usaban? Porque ellos, digamos, sería el oficio judicial o lo que compete condenan. Y fíjese, ¿cuál es la causa de Cristo? ¿Cuál era la razón por la cual lo mandaron a morir? Jesús, rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y de esta manera también
los príncipes y sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían: a otro salvó, ya voy a comentar, a otro salvó, a sí mismo no puede salvar, o salvarse. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mentira que van a creer. Ellos habían visto a Jesús haciendo miles de milagros, muchísimos milagros. Habían visto a Jesús resucitar a Lázaro. Por eso digo que Jesús es Jesús de resurrección física y también de cualquier circunstancia. Y no creían. Estaban cegados estos hombres. Dice: confío en Dios, líbrele ahora si le quiere. También tenés que tener consuelo en esto, hermano. Que vos pasas un momento difícil hoy por hoy, de prueba, de tribulación, de algún tipo de persecución. No es que Dios no esté contigo, no es que Dios no te ame. Él sabe. Él te está fogueando, te está templando, te está preparando para recibir algo grande, para recibir una resurrección. Dice: confío en Dios, líbrele ahora si le quiere. Querían hacer dudar del amor del Padre, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Después dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hoy meditaba en esto, ¿no? Acá te representa toda la humanidad. El poder político, que lo injuriaba, el poder militar, pues estaban los soldados romanos, vamos a decir, el gentío, el pueblo común, el pueblo llano, los delincuentes, hasta los presos, todos lo injuriaban a Jesús. Y él se dejó injuriar por nosotros, y se dejó morir por nosotros. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta es el mediodía. Y yo también meditaba en esto, ¿no? El Señor permitió que haya tinieblas, no al amanecer, porque uno podría decir: bueno, fue un amanecer más oscuro, o al atardecer, fue una tardecita más oscura. No, a las 12 del mediodía, de las 12 hasta las 3, que es cuando más brilla el sol, como para que Dios muestre que Él mandó esas tinieblas. ¿Y por qué tinieblas? Porque de esa forma fue el día de victoria, entre comillas, de Satanás. Porque Satanás manipula, por eso el príncipe de este mundo, alienta a las personas sin Dios, a hacer sus obras, y en este caso alentó en su ignorancia. Él mató a Cristo pensando que tenía la victoria, pero eso fue su principal derrota. Fue el comienzo del fin de Satanás. Pero lo cierto es que Dios permitió, y quedó claro que era la hora de las tinieblas. La hora en como que el diablo, entre comillas, pareciera ser que se salió con lo suyo. Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas, o sea, desde el mediodía, de las 12, sobre toda la tierra, hasta la novena, hasta las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sintió el desamparo, pero no es que Dios realmente lo desamparado, sino que lo que pasa, muchas veces lo hemos enseñado, lo hemos predicado esto, que Jesús ahí cargó con toda la iniquidad, con toda la pecado, con todos los pecados, con toda la inmundicia de toda la humanidad, con los tuyos y con los míos. Jesús, recuerden, no fue a la cruz por sus pecados, fue por los nuestros. Y recuerden que la paga del pecado es muerte. Nosotros morimos físicamente porque somos pecadores, pero Jesús nunca pecó, pero Él cargó. Entonces, como Dios es santo, 3 veces santo, como que tuvo que dar vuelta a su mirada. No podía verlo a Jesús porque está cargando toda la inmundicia y la iniquidad. Por eso Jesús sintió ese abandono. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Habían perdido el arameo, ya habían perdido, muchos ya ni sabían hablar arameo. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Dios es el Padre de los espíritus, todo. Aún si vos sos ateo, tenés un espíritu y se lo va a tener que entregar a Dios. Jesús entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó. Brevemente, porque está avanzando la hora, les enseño para aquellos que no lo tienen presente. El templo, y hay que remontarse a Moisés en el desierto y demás, pero en resumida, el templo de aquí de la tierra estaba hecho a imagen y semejanza del templo del cielo. Hay un templo en el cielo. Y el templo constaba de 3 lugares: el atrio exterior, ahí están las personas, incluso los que no eran sacerdotes y demás, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo estaban todos los sacerdotes de Dios, ¿no es cierto? Y el lugar santísimo era un lugar que ingresaba,
Era un cuarto que ingresaba únicamente el sumo sacerdote una vez al año. Era un lugar santísimo. Pero aquí, ¿qué muestra el Señor? Que Él es el templo de Dios. Y a este templo es el que Él iba a levantar el tercer día, no el de piedra. Y se rasgó porque gracias a su sacrificio y a su muerte y su resurrección, y ya vamos a hacer detalles de la resurrección, Jesús se rompió ese velo. Y hoy día no hace falta que haya un sumo sacerdote una vez al año. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y gracias a que Él abrió ese camino, y nos abrió el camino al cielo, porque yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, dice Juan 14:6, dice Jesús. Tenemos lugar al trono del cielo, al atrio de Dios, al lugar santísimo celestial. Y no hace falta que no seamos sacerdotes humanos, y aún incluso mujeres, eso es que somos iguales ante Dios. En que cualquiera de nosotros, hombre, mujer, laico, podemos estar en la presencia del Señor, porque Jesús nos abrió el camino. Rasgó el velo del templo. Era una cortina gruesa, muy gruesa, que humanamente era imposible cortarla con fuerza humana. Aún así, hay que tener super tijeras. Y de hecho, demanda o denota más fuerza sobrenatural romperlo de arriba a abajo. Porque por ahí es más fácil una cortina cortar de abajo para arriba. Pero de arriba para abajo, eso muestra, y de arriba que viene de Dios. Eso lo rompió Dios. Dios rompió el velo que te separaba. ¿Y cuál es digamos, la materia prima, la esencia que te separa? El pecado. Pero Jesús por eso limpia tus pecados. Vas a encontrar limpieza para tu alma, para tus pecados en Jesús. Son de Jesús. No en la religión cristiana, no en ninguna otra religión, solamente en Cristo. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Fíjese el tremendo terremoto causado por Dios mismo, ¿no? Y se abrieron los sepulcros. Escucha, Jesús es primicia de resurrección. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Estos eran gente del pueblo de Dios, eran israelitas, judíos, que habían muerto esperando al Mesías que iba a venir, al Mesías prometido. Y recuerden, una vez más, todo lo que ellos hacían, también el Antiguo Testamento nos habla de salvación de fe. Algunos dicen, no, pura obra. Sí, eran obras, pero ellos, el espíritu correcto era hacerlas por fe. Todos esos ritos, esa liturgia, esas obras, ese ritual del templo, apuntaba al Mesías que había de venir. Y esta gente, no todos los que habían muerto resucitaron. Dice, algunos santos, o sea, algunas personas del Antiguo Testamento, de los tiempos previos a Jesús, que habían muerto esperando el Mesías. Por fe el Mesías que había venido. Dice, entonces y aquí, dice el velo, o sea, la resurrección, el poder de la resurrección. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos, o sea, personas que habían fallecido, que habían dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, o sea que te queda claro que no es el sueño del dormir en la cama, sino de la tumba, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, o sea, Dios los tuvo resucitados ahí mismo, cuando Jesús moría, ellos resucitaron, pero los tuvo guardaditos, va a saber dónde han estado, hasta que el Señor resucitó, ¿no? Porque dice, y después de la resurrección de él, de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, yo creo que se vieron en tumbas abiertas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esto es importante ver también. Estos eran guerreros, gente curtida, gente ruda, veteranos, eran soldados del imperio, y eran paganos. Ellos creyeron más en Jesucristo y ellos lo reconocieron. Y no lo pudieron reconocer los sacerdotes del pueblo de Dios y la mayoría de la gente del pueblo de Dios. Aquellos a quienes el Señor había venido en primer lugar no pudieron verlo. Y sí lo vieron, sí lo pudieron reconocer y honrar estos paganos. Y gente, vamos a decir, esto que supuestamente era gente pacífica, los sacerdotes, y eran los sacerdotes del Dios vivo, entre comillas, no pudieron ver a Jesús, el Hijo de Dios. Y sí lo vieron estos paganos. Estaban allí muchas mujeres. Vean el valor, porque tomen en cuenta esto porque vamos a verlo cuando Jesús resucita también. El valor de las mujeres. Y otro tipo de valor distinto. Nosotros varones muchas veces tenemos ese valor para, vamos a decir, agarrar a tiro o a trompada. Pero la mujer tiene ese valor, vamos a decir, más espiritual. O decirte, sentate y nos vamos a hablar. Yo a ese tiempo cuando mi esposa me dice, sentate, tenemos que hablar. Capaz de valor agarrar a tiro con alguien.
Pero cuando mi mujer me dice, sentate que vamos a hablar, oh, se me arruga hasta el alma. Son más valientes las mujeres en eso. Y no tienen que ni levantar la voz. Dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Acá dejemos ya Jesús sepultado, pasemos a la resurrección. Un paréntesis antes de pasar a la resurrección. Jesús, recuerden que se despojó su gloria, su humanos y su hombre, murió. Es para librarnos de la condenación eterna. Él murió para que nosotros no descendamos al infierno. Hoy hay muchas personas que caminan, viven, respiran, comen, van a estudiar, están con sus seres queridos, pero están muertos espiritualmente. Alguien dijo, el cristiano es un pez vivo, o sea, un pez, obvio, vivo, porque pescado muerto. El cristiano es un pez que nada corrientes arriba. Nadamos en el río de Dios, de la corriente de Dios. Los incrédulos, los que hoy caminan, respiran, son pescados muertos que flotan corriente abajo. Esa es la gran diferencia. Y te quiero contar, y esto es sobrenatural, pero algún día lo vas a poder ver si te vas al cielo. Del trono de Dios nace un río, el río de la vida, el río del Espíritu Santo, el río de Cristo. Nace del trono de Dios, atraviesa la Jerusalén la celestial. Y hasta ahí es visible, digamos, los que están ahí en el cielo lo ven. Y digamos, ese río, aunque nosotros no lo veamos naturalmente con nuestros ojos físicos, pero por eso no quiere decir que no sea cierto, por eso nosotros no vemos los ángeles, algo que Dios lo permita. No vemos los demonios, pero están, acá está lleno de ángeles y demonios, alrededor. No los vemos en la realidad espiritual, están en la realidad espiritual, nosotros no lo vemos en la realidad física. Entonces, en la realidad física, este río de Dios, que sale del mismo trono de Dios, atraviesa la Jerusalén celestial, y de cierta forma sale del reino del cielo, del tercer cielo, y ya se hace invisible, pero trasciende el segundo cielo, que es el espacio, y llega al tercer cielo, que es la atmósfera, y llega acá mismo, lo tuyo. Y hay una canción que dice, sumérgeme en el río de... Bueno, me empezó a salir. El hecho, hermano, que ese río está pasando a lo tuyo. Es el río, y el río bendito que viene a la presencia de Dios. Sumérgete en esas aguas, en las aguas del Espíritu, y vas a ser sano, vas a ser libre, y vas a ser salvo eternamente. Confía en Jesucristo. Dice, pasado el día de reposo, o sea, el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Miren, ¿no? Las mujeres tuvieron la primicia, la decisión de ir a hablar al Señor Jesucristo. Y al sepulcro, ¿no? Y dice el versículo 28:2. Y hubo un gran terremoto. Otro terremoto más, segundo terremoto, ¿no? Cuando Cristo murió, hubo ese terremoto que salieron los muertos y se presentaron, dice ahí en la ciudad. Dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y del miedo, esto es sobrenatural, hermano, yo te digo. La ciencia o el racionalismo humano, secular, no crees. Nosotros creemos en toda la Biblia, creemos en lo sobrenatural, creemos en estos hechos poderosos, tremendos. Dice, y de miedo de él, fíjese, no las mujeres, las mujeres también tienen miedo, pero de otro tipo. Y del miedo de él, los guardas, los soldados romanos, estos guerreros valientes, temblaron y se quedaron como muertos. Como muertos, no que murieron. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres estaban ahí asustadas, pero fueron menos miedo que estos guerreros, estos hombres, varones, ¿no? Dice, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. O sea, si vos buscás a Jesús, Jesús se va a manifestar. En este caso, se anticipó por medio del ángel. Pero si buscas a Jesús, Jesús se va. Y tiene que ser un guerrero, una guerrera espiritual. Ahí tenés que tener ese miedo reverente, pero no el miedo a la espada, sino el miedo a Dios. Dios en el sentido de la grandeza, de lo importante, de lo sublime que es Dios. No minimizar, no. Dios es amor, todo, pero es el Dios eterno glorioso. Dice, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo.
Jesús está vivo, hermano. No está en una tumba, hace 2000 años que resucitó. Y otro paréntesis, yo había meditado en esto hoy, no me lo quiero, me parece importante. No tenés que poner tu confianza en objetos, sino en Cristo Jesús. Hay gente que si pudiera tener una astilla de la cruz de Cristo, pensarían que ya son salvos, o si pudieran tener el manto de Jesús, o no, esas cosas, ser lindo como un museo, tenerlas, es como que yo me gustaría tener, no sé, si alguien puede tener la silla que montaba Napoleón, pero eso no te hace un estratega, o tener el gorro que usó San Martín cuando cruzó los Andes, o la lapicera de Eisenhower, eso no me hace un gran estratega a mí. Y es lindo como museo, algo de esas cosas. Lo que te hace grande es Jesucristo, el que te salva, el que te da la vida eterna es Jesucristo. No, vuelvo a decir, la astilla de la cruz, una piedra que ha estado a los pies de la cruz de Cristo y que fue salpicada con la sangre de Cristo, y vos la puedes tener, eso no te salva. Con esas cosas incluso te puede ir al infierno. El que te salva es Jesucristo, no la piedra que le cayó la gota de sangre de Cristo, no, ni su manto, ni sudario, el que te salva es Jesucristo. Por favor, te hago cuenta en eso. Dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, vete al lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado los muertos. Mira, las primeras evangelistas de la resurrección, recuerda que habíamos visto el Gadareno, fue el primero, digamos, fuera del equipo de Jesús en evangelizar. Aquí desde la resurrección, el primero contar la resurrección de Cristo son estas mujeres, estas hermanas. E ir pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado a los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y aquí os lo ha dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, o sea que era un temor reverente y tan gozosas, felices, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro. ¿Ve? Ellos buscan a Jesús y Jesús salió a su encuentro, diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mire, Jesús es Dios. Algunos dicen que no. Si no, esta mujer, ¿por qué lo adoraron? Porque entendieron que Jesús es Dios. Jesús es Dios y esta mujer dice acá, le adoraron. Abrazando sus pies, se postraron a los pies de Cristo y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Dejen su dedo acá, voy rápidamente a Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, porque estamos viendo la resurrección, muy brevemente, mis hermanos. Vimos esta gente, varias personas que resucitaron cuando Cristo murió. Vemos que Jesús resucita. Ahora hay que aclarar, estos hombres, estas personas, habrá habido mujeres también, por supuesto, volvieron a morir, no mismo que Lázaro. Jesús es el que está vivo por siempre. Pero es nuestra primicia de resurrección. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, rápidamente. Dice el apóstol Pablo a los cristianos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que murieron en el Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿y por qué recalco resucitó? Porque no es reencarnación, tampoco no es la nada, no es el limbo. El diablo mete todas esas falsas, lamentablemente no quiero ofender a nadie, pero falsas religiones, falsas esperanzas, para engañar a gente y destruir sus almas en el infierno. La Biblia habla de resurrección. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, estos que están muertos están en el cielo. Por lo cual os decimos en esto en palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no iremos por delante, a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, que dice acá la palabra, resucitarán primero. Resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedados, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por decir, no es reencarnación. Jesús no reencarnó, no es que antes era el ángel Gabriel, después fue el ángel Miguel. Jesús, la Biblia nos habla de la esperanza de la resurrección. Y brevemente podemos decir que cuando uno muere, si está en Cristo, va al cielo.
si no en Cristo, va al infierno. Y por eso vino Jesús, para librarte y ir al infierno. Y se podría decir, esto es sobrenatural, a veces son palabras que tratan de buscar palabras humanas, que hay Dios nos da como provisoriamente un cuerpo en el cielo, porque no es que somos etéreos o difusos, pero un cuerpo provisorio, hasta que vengamos en él en las nubes y entremos a las tumbas y volvamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Va a haber esperanza, va a haber resurrección. Y quiero cerrar, otro día podemos predicar sobre esto, sobre la segunda venida del Señor y la resurrección de los justos y la resurrección de los que están en el infierno, porque ellos también en otro juicio aparte van a resucitar. Vamos con la gran comisión, no nos olvidemos de esto, hermano. Y hoy día lo podemos hacer, hoy Señor, ¿no? Y yo le pedí perdón al Señor porque cuando podía salir, cuántas veces era flojo y no iba a un hospital o pateaba y a ver a algún hermano en su casa. Ahora anhelamos salir y no podemos. Pero bueno, salgamos por las redes, salgamos al mundo. Dice la gran comisión. Es un pecado, hermano, pero pidámosle perdón al Señor por todo lo que no hicimos en la iglesia, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia por el Señor. Dice, pero los 11 discípulos, recuerden que son 11 porque Judas Iscariote, el traidor, ya se había suicidado, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, fíjense acá nuevo, le adoraron. Recuerda esto, Jesús es Dios, por eso es digno de oración. Le adoraron, pero algunos dudaban, es lógico, cuesta creer a alguien que murió pero nuevo vivo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy, el Señor promete estar siempre con nosotros, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermosa promesa, el Señor está con nosotros, tenemos que esparcir sus palabras, Él es poderoso. El diablo, los demonios se van a levantar, nos van a hacer la guerra, se van a oponer, pero seamos valientes, como estas mujeres. Prediquemos la palabra, prediquemos al Señor Jesucristo, el único camino al cielo. No es el diablo, no es el infierno, no es aferrarse a lo material, sino olvidarse de Dios. Y hay cosas que no son pecados, sí, son pecados cuando vos le das más lugar que Dios. O sea, no es pecado tomarse una gaseosa todos los días, una gaseosa, o salir a pasear con la familia. Pero si vos siempre salís a pasear con la familia y nunca vas a la iglesia, todos los días te compras una gaseosa y a la iglesia no da ni 2 pesos, eso es pecado. Pensemos en la obra de Dios, pensemos en aquellos misioneros, evangelistas, pastores, sus familias, y pensemos en los presos, en los enfermos, en los desfavorecidos. El Señor quiere que vamos a decir así, Jesús quiere que vos seas sus brazos, que vos abraces al que está bajo el puente, al que está en un cama hospital, al que está en la cárcel, al que está, no sé, solo en la plaza. Necesita Jesús tus brazos, necesita tus piernas. Y bueno, mi esposa ya los invitó a aceptar a Cristo. Sin Cristo no hay cielo. Recuerden, también lo decimos seguidamente, lo decimos. Hoy el Espíritu Santo nos recordó ahora, sé que Él quiere que lo vuelva a decir. Si vos no caminas con Jesús acá en la tierra, no vas a caminar con Jesús en el cielo. Y no estar en el cielo implica estar en el infierno. Así de sencillo. Gracias mis hermanos, Dios los bendiga. Amén.